Era de Piscis y la era de Acuario. Momentos de cambios de conciencia, de acuerdo a lo que es la astrología, que es una determinada ciencia. Desde hace décadas, uno de los temas más debatidos dentro de la astrología es el paso de la era de Piscis a la era de Acuario. Muchas corrientes, bueno, más que corrientes, muchas corrientes astrológicas, en realidad se comenta que hay como un proceso que se va dando, de acuerdo a ciertos eh, avances en el calendario, por decirlo. Y ahí se genera una transformación donde se pasa de una humanidad de un estilo a una humanidad de otro, en donde van a cambiar lo que son las relaciones, el mundo, el conocimiento y la misma forma en la que se va situando la existencia y la evolución de lo que es el ser humano. En ello, bueno, no hay gente, hay personas que comentan que no existe como un consenso científico sobre cuándo es el inicio concreto de tal cosa. Igual hay como ciertas variaciones, hay tradiciones más nuevas, más antiguas. Y bueno, no es lo mismo si usted lo ve esto quizás desde un aspecto más como desde los chinos que desde un aspecto más desde los norteamericanos. Son sistemas diferentes que en realidad refieren a algo que coincide. Bueno, la era astrológica se basa en fenómenos que son conocidos con precisión en relación a los, en este caso, se refiere a los ciclos del Sol. Y en ello, la relación entre estos ciclos que va dando vuelta al Sol, perdón, estos ciclos que va teniendo el Sol se van haciendo, tienen relación con la forma en la que se van relacionando con las constelaciones a través de las estrellas. Y en eso lo que se comenta de que las estrellas tienen cierta conciencia y que esa vibración tiene relación con lo que son las personas y con, bueno, con cada cosa que está viva como en el planeta, porque cada cosa se supone que tiene un signo, no es como azaroso, ya sea las piedras, las plantas, entre otros puntos más. Y bueno, lo que se habla de que se pasa ahora de una era pisciana a una era más acuariana, en donde ya sería este cambio que es después de 2160 años aproximadamente, en donde, bueno, se supone que la de Pisces era una era oscura, y ahora viene la acuariana, que sería una era de luz, que siempre tiene que ir como con uno y otro por un tema del equilibrio, como que no una cosa sin la otra. Que se comenta de la era de Pisces, que era un Pisces, bueno, era un signo de agua, se asocia tradicionalmente a lo que es la espiritualidad, la compasión, sacrificio, la intuición, la entrega, la devoción. Y se favorecieron aspectos como la fe por sobre la obediencia a determinada autoridad religiosa y política, por eso tanta relevancia que tuvo la religión, estructuras muy jerárquicas, el sacrificio personal, el sufrimiento como camino, el sufrimiento constante como camino de crecimiento, porque una cosa es de que es como ese sistema quizás como de vivir como en catástrofe, que en realidad no está mal, pero es como un sistema en realidad. Bueno, astrólogos comentan de que el auge de grandes religiones e imperios y sistemas se dio por lo que se comenta que Pisces era una parte de una era oscura, donde no necesariamente significa que haya sido negativa, sino que va como determinados como conocimientos, determinadas ciencias sagradas, o determinadas tradiciones estaban mucho más guardados y en realidad no podía compartirse. Y en esto, bueno, habían otras fuerzas que fueron agarrando más poder, por decirlo, o más prepotencia puede ser, y bueno, impusieron ciertas cosas por sobre otras, que en realidad es lo que se hizo. La ciencia, así como sistema estructurado y todo, no apareció en el siglo I, apareció como en el 1700, 1800, ya por ahí. Y que se habla de lo que es la era de Acuario, que se comenta que refiere a un despertar de la conciencia. Esto pertenece a lo que es el elemento aire, que se refiere a lo que es la intelectualización, la innovación, las ideas, conocimiento compartido, libertad, ciencia, pero ciencia como
como conciencia, no como esta cosa como rígida, hiperestructurada. Cooperación, progreso colectivo, fraternidad, entre otras cosas más. Para quienes sostienen que la humanidad está entrando en una nueva etapa, Acuario representa un cambio profundo hacia la sociedad y hacia el conocimiento y deja de pertenecer a unos pocos para estar disponible para más personas. Porque en teoría no sé si puede estar disponible para todos, porque si está disponible para todos, en teoría se diluiría y dejaría, entre comillas, de hacer conocimiento. Entonces, ¿qué se puede asociar a esto? Mayor acceso a lo que es la información, desarrollo tecnológico acelerado. En realidad podríamos relacionarlo con mayor comunicación entre distintos como grupos, personas, medios de pensamiento crítico, colaboraciones, innovación, diversidad de ideas y bueno, lo que contribuye a temas de lo que se asocia a la libertad. Muchos autores describen, bueno, en realidad hay autores que escriben a Acuario como una era de luz, como símbolo de conocimiento, de conciencia y de expansión, en donde una transformación ocurre cuando las personas comienzan a cuestionar creencias heredadas. Ya no son creencias de por sí, de por sí, porque sí, sino que se le da un lugar, se le da una comprensión y se le da un trasfondo y ahí, bueno, la persona puede lograr ir erigiendo como otro tipo de ser humano. No es como que te dicen lo que tienes que hacer, sino que tú logras encontrar como algún camino hacia donde lo que tú busques y podrías ser, la conciencia que tienes como y lo que quieres desarrollar. Y en realidad también lo que puedas desarrollar. Porque hay gente que le gusta tener una conciencia más puntual y hay gente que tiene un aspecto más expansivo. Es nomás. ¿Y estamos realmente en la era de Acuario? No, no estamos realmente en la era de Acuario, estamos hoy día en una transición. En ello se comenta de que, bueno, esto ya faltarán, hay un mentor que comenta que faltarán quizás como unos 200 años, un tiempo más. En teoría, yo no sé, yo igual cuestiono estas cosas un poco. Y bueno, en ello está habiendo varios cambios en el planeta, en las personas. Las redes sociales son un cambio bien importante. ¿Cuántas cosas en los celulares, la IA, cuántas cosas no han cambiado con eso? Y van a seguir. Eso de la Guerra Fría y todas esas cosas como de la época prehistórica. mm. Entonces, bueno, en realidad son cambios de conciencia que se comentan. En realidad todo es conciencia, en teoría, de alguna forma. Y se invita a un desarrollo como de nuevas formas de pensar, mayor responsabilidad individual y colectiva. Lo que es la espiritualidad como el tema de darse cuenta de o no darse cuenta de, integrar la intuición con la razón, integrar el tema de una ciencia rígida con una ciencia espiritual, el considerar que esta relación es la forma en la que uno se acerca a lo que es Dios, o esta cosa como macroestructura que va coordinando las cosas. ¿Quién coordina el clima? ¿Quién coordina los planetas? ¿Quién coordina que nazca tal cosa en tal momento o que deje de existir? Lo milagroso que es una vida. Una nueva forma de mirar al futuro. Entonces, en esto vivimos una época marcada por cambios acelerados, donde están habiendo avances científicos, una forma de comunicación y mayor disponibilidad de información que en cualquier momento, que en cualquier otro momento de la historia. Para esto, para la astrología, estos son fenómenos que son parte de nuestra formación mucho más amplia, que parte de una conciencia no basada necesariamente en la fe antigua, y bueno, estructura orientada hacia este aspecto mucho más como colectivo, fraterno, entre otros puntos. Sea cual sea la postura de cada persona, en realidad puede ser un simbolismo de un cambio que sigue inspirando preguntas sobre el futuro de la sociedad, de la humanidad y el papel que cada uno desempeña en esta evolución. Bueno, Pegaso, la leyenda del caballo alado. En todas las criaturas de la mitología griega, pocas se han inspirado tanto. Bueno, una de las que inspiraba más artistas es Pegaso, el caballo alado, que simboliza la libertad de inspiración y la capacidad de elevarse por encima de los límites y conexión entre el mundo terrenal y el mundo divino. Un nacimiento extraordinario, una leyenda que cuenta que Pegaso nació de un acontecimiento tan trágico como extraordinario.
Cuando el héroe Perseo decapitó a la gorgona Medusa, de la sangre que brotó de su cuello surgieron dos seres mágicos, Pegaso, el caballo blanco alado, y Crisaor, un gigante guerrero. Según lo que el mito, Pegaso era hijo del dios del mar, Poseidón, quien había concedido a Medusa antes de que fuera transformada en monstruo. Desde su nacimiento, Pegaso no pertenecía al mundo de los hombres, era una criatura libre destinada a recorrer los cielos. Voló hasta el monte Helicón, lugar sagrado para las musas, diosas de la inspiración artística, y se dice que al golpear una roca con una de sus pezuñas hizo brotar la fuente Hipócrene, cuyas aguas otorgaban inspiración a poetas, músicos y filósofos. Por esta razón, Pegaso se convirtió en un símbolo de arte, la creatividad y el conocimiento. No era simplemente un caballo. Representaba la capacidad de transformar una idea en algo extraordinario, en donde, el héroe Belerofonte recibió la misión de derrotar a lo que era la Quimera, un monstruo que combinaba un cuerpo de león, cabeza de cabra y cola de serpiente, además de escupir fuego. Sin embargo, vencerla desde tierra era prácticamente imposible. La diosa Atenea entregó a Belerofonte un freno de oro con el que logró domesticar a Pegaso. Montado sobre el caballo alado, el héroe pudo atacar a la quimera desde el aire, evitando sus llamas y derrotándola. Y esta victoria convirtió a Pegaso en uno de los animales más admirados de la mitología griega. Después de conquistar numerosas victorias, Belerofonte comenzó a creer que era digno de vivir entre los dioses. Movido por la soberbia, decidió montar a Pegaso para llegar hasta el monte Olimpo. Zeus, al observar su arrogancia, envió un tábano para picar al caballo. Pegaso se encabritó y Belerofonte cayó al vacío. El héroe sobrevivió, pero quedó condenado a vagar el resto de su vida recordando que ningún ser humano podía ocupar el lugar de los dioses. Pegaso, en cambio, continuó su ascenso. Pegaso y Zeus. Tras abandonar a Belerofonte, Pegaso llegó al Olimpo. Zeus lo recibió como uno de sus animales sagrados. Desde entonces, el caballo alado tuvo la misión de transportar los rayos del Dios Supremo y servir como un mensajero entre el cielo y la tierra. Por su nobleza y su lealtad, Zeus decidió otorgarle un lugar eterno entre las estrellas. Como recompensa, Pegaso fue transformado en una constelación. Hoy puede observarse en el cielo del hemisferio norte y fácilmente reconocida como el Gran Cuadrado de Pegaso, formado por 4 estrellas brillantes que sirven de referencia para localizar otras constelaciones. Desde hace siglos, marinos, viajeros y astrónomos han utilizado, y astrólogos, esta figura para orientarse durante la noche. Más allá del mito, puede representar diferentes ideales. La libertad, porque ningún límite puede contener su vuelo. La inspiración, al estar ligado a la musa y la creación artística. La superación, por la capacidad de elevarse por encima de las dificultades. La conexión entre lo humano y lo divino, a recorrer tanto la tierra como el Olimpo. La humildad, recordando que incluso los grandes héroes pueden caer cuando el orgullo supera la prudencia. Más de 2000 años después de que los poetas griegos narraran su historia, Pegaso continúa siendo una de las figuras mitológicas más reconocidas del mundo. Su imagen aparece en obras de arte, literatura, astronomía, escudos, logotipos y películas, quizás porque su verdadero mensaje sigue siendo actual. Todos podemos aspirar a elevarnos, pero solo quienes conservan la humildad son capaces de permanecer en las alturas. La expansión de la conciencia. Desde que el ser humano comenzó a preguntarse quién era, por qué existía y cuál era su propósito, inició un viaje que va mucho más allá del conocimiento intelectual. Ese viaje es conocido por muchas tradiciones como la expansión de la conciencia. ¿Se tratará de acumular información o más bien de aprender a ver la realidad de una perspectiva diferente, más amplia, más diversa, más compleja? ¿Qué es la conciencia? Puede entenderse como la capacidad de percibirnos a nosotros mismos, comprender nuestro entorno y reflexionar sobre nuestras decisiones. Es aquello que nos permite preguntarnos, ¿quién soy realmente? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Qué sentido tiene lo que estoy viviendo? ¿Estoy actuando desde el miedo o desde la libertad? Mientras mayor es nuestra conciencia, mayor es también nuestra capacidad para responder a la vida con claridad en lugar de hacerlo por impulso.
El conocimiento no es lo mismo que la conciencia. Vivimos en una época donde la información está al alcance de un clic. Podemos aprender idioma, estudiar cualquier cosa y acceder a millones de libros. Sin embargo, nunca antes había existido tanta información y tanta dificultad para encontrar a la vez la paz interior. ¿Por qué? Porque saber no siempre significa comprender. Una persona puede conocer cientos o miles de teorías sobre la felicidad y continuar siendo profundamente infeliz. Puede leer sobre liderazgo y seguir tratando mal a quienes lo rodean. Puede estudiar inteligencia emocional y, de alguna forma, tener como una idea completamente abstracta de lo que son las propias emociones, o lo que es la subjetividad, o la historia y la conciencia, entre otros aspectos. La expansión de la conciencia ocurre cuando el conocimiento deja de ser solo una idea y comienza a transformar la forma en que vivimos. El despertar comienza con las preguntas. Las personas expanden su conciencia cuando dejan de aceptar automáticamente todo aquello que aprendieron. Empiezan a cuestionar sus creencias, a observar sus emociones, a analizar sus patrones. Descubren que muchas de las ideas que daban por ciertas simplemente fueron heredadas. Heredadas por una familia, por una ciudad, por un país, por alguien que te lo dijo o que tú quisiste leer. Preguntarse no significa rechazarlo todo, no significa llevar la contraria. Hay gente que dice contreras, como que lo asocian por temas de moda con cosas y en realidad no tiene que ver con eso. Eso refleja un estado de conciencia de la persona, que tiene un pensamiento concreto, no que tiene una capacidad como de abstracción o de eso, de análisis desde otro aspecto. Se ve que entiende una cuestión puntual y que le diera una opinión diferente y le genera mal humor. Eso es lo que significa esa cosa de Contreras, cuando la gente habla esas cosas. Significa desarrollar la capacidad de elegir conscientemente qué queremos observar y qué necesitamos transformar. Ver más allá de uno mismo. Una de las características de una conciencia más amplia es comprender que cada persona observa la realidad desde su propia historia. Por eso es una ilusión, entre otros tantos más. Lo que para alguien representa una amenaza, para otro es una oportunidad. Lo que para una cultura considera correcto, otros lo interpreta de una forma completamente amenazante o diferente. Expandir la conciencia implica desarrollar empatía, en teoría. No para pensar igual que los demás, sino para comprender que existen varias formas de vivirse, de vivirnos, de vivir, de estarse. Desliga el propósito. Diversas corrientes filosóficas y espirituales sostienen que gran parte del sufrimiento humano surge cuando nuestra identidad depende únicamente del ego. El ego necesita tener la razón, compararse, reconocimiento constante, equivocarse. La conciencia, en cambio, observa sin necesidad de competir y no lo elimina, sino que lo vuelve parte, porque hay personas que hasta consideran que, o hay autores y teorías que refieren que es como parte de lo que es ser humano. Para la autoestima se necesita un grado de ego, porque uno no puede ser así una cosa volátil que cambia de forma constantemente. Uno tiene que tener cierta forma de situarse y vivir en las cosas. Si usted tiene una conciencia como un roble, ¿el roble deja de ser roble para volverse un naranjo? No, el roble es roble, pero sabe que hay un naranjo. Comprende el verdadero crecimiento no consiste en demostrar superioridad, sino en convertirse en una mejor versión de sí mismo. La expansión también exige responsabilidad. Expandir la conciencia no significa escapar de los problemas, sino tampoco implica vivir permanentemente en paz o en felicidad. Al contrario, cuanto mayor es nuestra comprensión, mayor es también nuestra responsabilidad sobre nuestras decisiones. Dejamos de culpar exclusivamente a las circunstancias, comenzamos a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte depende de mí? ¿Qué puedo cambiar? La conciencia transforma a la víctima en protagonista. Una humanidad en transformación. Muchas corrientes contemporáneas consideran que la humanidad atraviesa un periodo de cambio profundo. Bueno, por varios puntos que ya se refirieron. Pero la verdadera evolución no depende únicamente de que avance la tecnología. Depende de la capacidad de utilizarlos con sabiduría. Desarrollar personas capaces de crear tecnología sin perder humanidad.
¿De qué sirve crear tecnología si la gente lo ocupa para el cibercrimen? ¿De qué sirve crear tecnología si lo ocupan para crear una bomba? Es absurdo. De adquirir poder sin olvidar la compasión. Imagínense que Dios no tuviera compasión ni misericordia. La humanidad no existiría. Un camino que nunca termina. No existe un momento en que alguien pueda afirmar que su conciencia está completamente desarrollada, porque en realidad el mismo Dios y la misma evolución y las mismas estrellas constantemente se están desarrollando. Siempre habrá algo nuevo por aprender. Siempre existirán nuevas perspectivas, nuevos desafíos, nuevas preguntas. La expansión de la conciencia no tiene una meta definitiva. Es un proceso continuo de aprendizaje, observación y transformación. Durante siglos la humanidad ha medido el progreso por el tamaño de la ciudad, el avance de la ciencia o el crecimiento económico. Sin embargo, quizás el verdadero indicador sea otro: la capacidad de vivir con más comprensión, con menos miedo, con más libertad, con más respeto por quienes piensan de otra forma. Yo no estoy avalando gente extrema ni cosas que transgreden determinados límites, determinadas cosas. Porque una mente llena de información puede impresionar, pero una conciencia expandida tiene el poder de transformar vidas y posiblemente también el futuro de la humanidad. O el suyo, o el de la persona que a usted le sea importante, o el de su perrito, de su hijo, de su planta, de su cocaví, de su cafecito. Sí, pues imagínense, cambiaron y se desarrolló la tecnología y la conciencia y ahora hacen café de otro tipo. Se desarrolló la conciencia y después crearon otro tipo de razas de perritos. Se desarrolló la conciencia y también dije, ahora se curan enfermedades. Hay gente que habla hasta que puede tener hijos con determinadas características, que se puede eliminar, que está el tema del síndrome de Down, hay gente que quiere eliminar. Y igual es como medio paradójico eso, porque los humanos no son Dios, son humanos. Pero bueno, ¿qué tan expandida está tu conciencia?